comentario, por Ok. mi colega, un comentario cortito. Alcalde, no olvidarse del tema de los recursos, los 20 millones para la ampliación de la Está farmacia. comprometido. Sí, y hacer el programa para el segundo TEN que también comprometió el alcalde para farmacia. Sí. Porque Pero yo la idea es, disculpa alcalde, la idea es de aquí a un mes más tener ya todo funcionando y ampliando la farmacia por el tema del verano. ¿Ya, Sí, a alcalde? ver, respecto de los recursos, ya se Sí. mandó Para ir el al oficio de servicio. dirección de servicio, Sí. indicando que está el compromiso, porque Correcto. ahí tenemos que el tema del convenio que está viendo jurídico, Sí. ¿ya? Y lo del TENSIO hay que verlo, Por y favor. nosotros no había problema en poder Sí. poner a disposición de aquí a diciembre, como le digo, a pasar un programa por 2 meses, y después proyectamos para el próximo los año. 6 meses. Muchas ¿Ya? gracias, alcalde. Bien. Vamos a hacer un pequeño break, unos minutitos, mientras para que se instale Margarita. A partir de ahora preside don Danilo Robles el consejo, porque tengo que viajar arrancado. ¿Ya? ¿En qué quedó? Queda a exposición Perfecto. de la asesora urbana y de Margarita. Sí. El periodo comprendido entre el 30 de junio de 2019 al 30 de junio del 2021. También comentarle a la gente que nos está viendo desde sus casas que este programa está siendo grabado, este consejo, por un problema, una situación que sucedió de internet. Así que, Margarita, buenos días. Ya. Buenos días a todos. Como dice el presidente, voy a hacer el resumen de los 27 informes que entregó la auditoría externa solicitada por el Consejo Municipal al periodo que indica. Fecha 22 de abril. ¿Se escucha? Ahí sí. Con fecha de 22 de abril, luego de hacer la licitación, se firma el contrato con la empresa Franco Fortunato Gautier, que son de la comuna de Valparaíso, por un monto total de 21.500.000 pesos. Recuerden que el presupuesto inicial era de 27 millones. Ahí está el listado de las personas a cargo de la auditoría, que son en su mayoría contador auditor. En forma presencial trabajaron acá el señor Alejandro, Paola y Mariela. Ellos vinieron a terreno y los otros profesionales trabajaron desde la oficina. La información solicitada fue a las 3 áreas, educación, salud y municipal, pero algunas solicitudes no aplican a salud y educación, por ejemplo, como los ingresos. Ya se pidió el balance general de las 3 áreas por el periodo auditado, la apertura contable, el estado de situación presupuestaria, los libros diarios, los detalles de los ingresos de tesorería, detalles de ingresos de los departamentos giradores como renta y patente, dirección de tránsito, obras, JPL. El detalle de traspasos desde y hacia el fondo común, transferencias recibidas desde la Tesorería General, detalle de transferencias por aporte directo e indirecto desde el GORE, ordenanzas municipales, conciliaciones bancarias de las 3 áreas y detalle de todos los fondos recibidos en la administración. Los análisis de cuenta, organigramas, reglamento interno, libro de remuneraciones, libro de honorarios, detalle de nóminas de pago. Eso se refiere a cuando uno hace transferencias desde el área de contabilidad. El listado de licencias médicas, planilla de pago de cotizaciones, todas las carpetas del personal, decretos de nombramiento, las cartolas bancarias, los inventarios de los bienes del activo fijo, listado de bienes entregados en comodato, detalle de bienes en arriendo a terceros, respaldo de todos los traspasos de fondos realizados a instituciones públicas, sobre todo el tema de subvenciones a organizaciones comunitarias. Detalle de todas las rendiciones de cuentas, listado de todas las licitaciones efectuadas en el periodo auditado. Listado de todas las contrataciones por tratos directos. Nómina de proyectos de infraestructura desde SECPLAN, estado de los proyectos a la fecha actual, informes trimestrales presentados al Consejo a través del área de control. Plan anual de auditoría desde la Dirección de Control, la auditoría realizada por la Contraloría, los formularios 29, certificado de deuda de contribuciones, certificado de situación tributaria, certificado de documentos timbrados por el Servicio de Impuesto Interno, las actas de consejos del periodo, detalle de todas las modificaciones presupuestarias realizadas, acta de traspaso de gestión y toda la información que uno considere relevante.
¿Qué quería ejemplificar con esto? Que se solicitaron no solo de los informes financieros, se solicitaron de todas las áreas la información, de licitaciones, de todos los ingresos. Entonces la auditoría fue más amplia que solo a los informes financieros. Además, se hicieron, cuando los auditores estuvieron acá en el municipio, se entrevistaron con los directores de tránsito, de control, analizaron los informes con Emilio, que es nuestro contador, y si les faltaba información y estaban en su oficina en Valparaíso, tomaban nuestro computador a través de Anidesk. Por lo tanto, la información que se entregó fue de toda transparente. También se entrevistaron con la jefa de Recursos Humanos y con la área de Educación y Salud para conocer los procedimientos, para si necesitaban otra documentación aparte de la que nosotros subimos, porque era una nube que teníamos que subirla. Ellos físicamente también pidieron más información y además ellos mismos sacaron información de los computadores o del informe de la Contraloría. Los resultados. Como ustedes saben, en el periodo auditado, el área municipal y salud no estaba al día con las conciliaciones bancarias. Esto genera que los informes sean de menos calidad porque no dan un resultado conforme a nuestra cartola bancaria. No estaban todos los ingresos de nuestra cartola registrados. Entonces los informes, solamente el área de educación tenían las conciliaciones bancarias al día. Las de nosotros y salud se pusieron al día en el año 2022. Sobre la confección del presupuesto anual, nosotros teníamos otra forma de hacer el tema del saldo inicial de caja. Dejamos el saldo inicial de cajas con los proyectos que venían de arrastre. Entonces se veía un saldo inicial de caja de 5.000 millones, pero no era recursos que se podían gastar, sino que teníamos que asociarlos, estaban comprometidos los proyectos. Entonces no era una forma, según la auditora, correcta de hacerlo porque abultaba nuestro presupuesto al próximo año. Entonces este año ya para que sea más real el presupuesto, esos proyectos van a quedar presupuestados. Entonces nuestro saldo inicial solamente va a ser lo que nos ocupó el año anterior, no lo que está comprometido. Con respecto a los inventarios de muebles, de los bienes muebles e inmuebles, en ese momento tampoco estábamos al día con el tema del activo fijo. No tenemos un profesional de planta a cargo porque recién se está concursando ese cargo. Se ha concursado pero ha quedado desierto. Ahora tenemos una persona a cargo que tiene actualizado el tema del activo fijo de los bienes muebles. Nos falta así la parte de nuestras propiedades, porque hay un trabajo con el conservador que tenemos que ir a ver si todas nuestras propiedades, como las plazas, los retazos que quedan de repente cuando expropian, si está todo inscrito. Pero por lo menos el inventario de nuestros activos muebles está al día. Sí, de las propiedades. Sí, eso los tenemos nosotros. Sí, tenemos esos bienes inventariados. El control también hizo una auditoría y ahora estamos haciendo el detalle para ver si nos falta alguno que inventariar. Porque control hace poco hizo una auditoría a solicitud de la Contraloría sobre los vehículos. Entonces, eso lo estamos comparando con lo que tenemos nosotros inventariado. Pero, por ejemplo, para rematar un vehículo tendríamos que haberlo tenido registrado y con la depreciación. Así que, pero ese detalle lo tiene el informe final de la auditoría aparte, porque este es un resumen bien general. sí, está en los informes. A todo esto, disculpa, yo no tengo... No sé tengo si esa Janet se información. lo puede hacer llegar. Sí, Janet se lo va a hacer llegar. No, No, yo te las hace llegar la Janet. porque yo pensaba que esto como que ahora nos íbamos a poner en conocimiento de esto, pero José Luis me dice que ellos... No, es que esto terminó en febrero aproximadamente. Sí, pero me dice que el informe de auditoría ya lo tenían. Sí. ¿Ah? Ya, es que en ese sentido, la verdad es que como yo llegué después,
Y yo no tengo idea y yo no tenía idea que ya había un informe final. Yo pensaba Sí. que estábamos a la espera de que la empresa auditora No, entregara el informe final. Entonces me desayuno con esto porque nadie me ha entregado el informe final de la auditoría. la auditoría terminó en enero y que se revisaran los informes en febrero, por marzo más o menos le entregamos los informes a los concejales y ellos hace tiempo me habían pedido una Porque presentación y yo hace no la había unos hecho. días atrás, por ejemplo, con todavía conversábamos el tema de la auditoría. Entonces, él me decía ya, ¿y qué nos explica de qué se trata esto? Y yo decía, pues, si yo lo interpreto, si yo también soy auditor, pero no lo tengo, po. No, O sea, pero ¿cómo? se lo hacemos llegar. Bueno, eso. Ya. ¿Cuáles son las recomendaciones en ese momento? Efectuar el inventario administrativo y contable de la instalación del municipio, efectuar inventarios periódicos y selectivos de los bienes activos fijos, implementar los procedimientos y designar un encargado activo y capacitarlo en el módulo INSICO. INSICO es nuestro sistema informático. ¿Ya? Otra de las observaciones que nos hicieron es que el sistema de INSICO no es integrado. Nosotros teníamos una versión muy antigua, de 2008. Por eso ahora se licitó la nueva versión que es mucho más actualizada. El sistema que tenemos ahora es más bien manual, entonces no permite hacer los análisis que corresponden. Entonces ellos nos recomendaban cambiar este sistema y por eso, bueno, también teníamos pensado hacer la licitación, pero este año ya se hizo y eso se está implementando. Estamos en periodo de capacitación y de traspaso de información. Con respecto al proceso de licencias médicas, tampoco teníamos manual de procedimiento. Este año lo hizo DAEM porque el control que llevábamos es muy manual. Por ejemplo, nosotros pagamos todas las licencias médicas, pero después si se rechazan y si la persona, el funcionario, no hace el proceso de apelación, nosotros deberíamos descontarle de su remuneración. Y eso es lo que no se está haciendo hasta el momento porque no teníamos este manual de procedimiento. El DAEM lo hizo y a través de control y de recursos humanos se tomó ese manual y se adaptó al municipio y al departamento de salud. Por lo tanto, nosotros también vamos a empezar con ese trabajo de si no apeló y definitivamente se rechazó la licencia, tenemos que descontarle de su remuneración. Margarita, ese manual de procedimiento no se pudo haber hecho con un PMG en salud. Sí, se podría haber hecho, pero la verdad es que nosotros tenemos la obligación de hacer los manuales, entonces claro, a veces pasan como meta de PMG, Sí. pero esta vez se hizo no como meta, sino como algo que necesitábamos. Ya, pero eso entonces ahora se comenzó a hacer ahora ya. Sí, se va a empezar porque ya está en proceso de decreto el de nosotros y de salud, entonces ahora se va a empezar a descontar las licencias que definitivamente fueron rechazadas. ¿Eso iba a contar ahora de octubre, me está diciendo? Lo que pasa es que hay un proceso de notificación, sería noviembre, diciembre, porque ellos tienen 30 días para apelar también. Ok, gracias. Margarita pregunta, lo que pasaba antes de esto es que las licencias que, aunque fueran rechazadas, no se descontaban. No se desconta. ¿Y quién las cubría? Al municipio. ¿Y por cuánto tiempo fue eso? Siempre ha sido así. Es que por ley a los funcionarios no se les puede descontar. Es una negociación que ellos ganaron hace muchos años en esto. Aunque les rechacen la licencia. Sí. Hasta la última instancia y claro. ¿Y ahora sí se van a descontar o tampoco? Sí, ahora con este manual tenemos que notificar al O sea, funcionario. eso es producto de la auditoría. O sea, se había pensado hace mucho tiempo. La verdad que esto también salió a la auditoría, pero con el tema que pasa sobre todo en educación, que son muchos profesores que están hace años, la solución fue hacer un manual para empezar a notificar, porque eso genera los menos ingresos que tienen ellos. Lógico. Sí. No, nosotros no tenemos en general muchas personas con licencia y tampoco rechazo, o sea, se han ido recuperando. Incluso este año se ve que hemos recuperado mucho más de lo presupuestado. Sí, educación era el tema que... Educación. Claro. Bueno, como le decía, lo que ellos recomiendan es el manual, que ya se hizo. Con respecto al sistema contable de remuneraciones,
el sistema de remuneraciones no está integrado en nuestro sistema de INSICO, es otro sistema que también es manual, pero ellos nos aconsejan que sea centralizado con el sistema informático. Para esta licitación tampoco se logró porque INSICO no tiene un sistema de remuneraciones que logre complementarse con contabilidad. Entonces se sigue haciendo manual, pero si es manual, de todas formas lo revisan los funcionarios de remuneración, el jefe de recursos humanos, pasa a contabilidad, DAF, a control, entonces tienen varias etapas de revisión. Y estamos trabajando con la empresa que nos diseñó el sistema de remuneraciones para que ellos los puedan ir actualizando y ver la forma de complementarlo con contabilidad, que se integre. Ya, dígame. Es un sistema aparte. Un sistema aparte que mes a mes se va ingresando todos los datos. Todos los cálculos se van ingresando uno a uno. Por eso en remuneración es un trabajo súper grande. Sí. Sí, todavía tenemos ese sistema. En las 3 áreas. Tenemos el mismo sistema. No teníamos una informática, los chicos de informática revisaron varias empresas donde tuvieran un sistema integrado para todo el municipio y la única empresa que tenía ese sistema ya no tiene cupo por lo menos por 2 años, porque todos los municipios se están cambiando a ese sistema. Entonces por eso la licitación la ganó el sistema de INSICO, pero con sistemas más actualizados, pero no incorpora remuneraciones. Sí. Sí, INSICO por lo menos no. Sí. O sea, las liquidaciones, por supuesto que se hacen a través de este sistema. Lo que yo digo es el ingreso de datos. El ingreso de datos se hace manual y la liquidación es automática. Y el reporte automático, el reporte contable que va al área de contabilidad es automático. Por ejemplo, voy a poner un caso. Bueno, yo estuve en el Banco Santander en un departamento hace años atrás, que era el departamento de remuneración, que estaba a cargo del tema de la recuperación de licencias médicas. Entiendo en lo que lo que tú estabas exponiendo recién. Y bueno, ahí el caso obviamente que es distinto, porque cuando ocurre esto en los rechazos de las licencias, simplemente tú le des cuenta y listo, y sabes, Sí, está solucionado. otro sistema. Acá es distinto. Pero nosotros cuando teníamos que hacer el cierre de solamente el departamento de remuneraciones, que es una partida que puede ser de miles, y hacíamos el cierre y automáticamente aparecía el resultado en el balance al 31 de, no sé, de X mes. Entonces, lo que a mí me preocupa es que si a la brevedad este problema no se soluciona, Sí, pero lo que pasa es que remuneraciones. es imposible, Margarita, y usted es ingeniera comercial, entiende de contabilidad, y es imposible poder tener una cuadratura. No, Ya lo que pasa es que no. El sistema que tenemos ahora de remuneraciones, los ingresos son manuales. El reporte contable lo da automático y eso pasa a contabilidad y los reportes salen de contabilidad. Después de que se genera el decreto de pago con todas las cuentas contables, porque los funcionarios tenemos muchas asignaciones, sueldo base y muchas asignaciones. Entonces, en contabilidad registra todas esas asignaciones y de contabilidad salen los balances, no del sistema de remuneraciones directo. No me entendió, pero yo la entiendo a usted. Ya, pero siga. Ok. Ya, en la parte de rentas y patentes, el principal hallazgo fueron los evasores de pago patente. Inspección ha hecho catastro de cuántas personas no cancelan su patente, son más de 170. El año 2020
2022 comenzamos a notificar uno a uno con cartas de DAF hacia las personas que tienen deuda de patentes. Con eso logramos un ingreso alrededor de 45% adicional de lo que teníamos presupuestado. Y este año también se está haciendo lo mismo, de notificar las deudas. Margarita, sí. disculpe que la interrumpa, referente al tema, bueno, lo sabemos que habían varias personas que no pagaban sus patentes comerciales, ¿cierto? Pero esto hoy en día ya se solucionó. No, siguen personas que no pagan patente. Habían 170 personas al inicio de este No. proceso. No. ¿O ahora? Ahora, cuando están haciendo los informes los chicos de ahora de inspección de este año, ¿Ya? seguimos con quiere decir locales que no tienen patente definitivamente o Claro. locales que tienen deuda de patente. Ya. Y anteriormente, Ellos, mira, en los informes sale un listado, ellos sacaron alrededor de 311, porque el listado total era 1000 y algo, pero los evasores eran, ahí está el detalle en los informes. o sea, lo que se ha podido recaudar en este periodo ha sido Sí, es considerable. considerable. Ahora estamos recién mandando las deudas, entonces para este año no puedo todavía saber cuánto hemos recuperado este año. Gracias, Margarita. Ya también nos recomendaron un procedimiento, un manual de procedimiento para el tema de cobranza. Hay otros municipios que derechamente tienen una oficina de cobranzas, porque no solamente son las patentes, estamos con el tema de aseo. Entonces, pero a través de inspección estamos viendo cómo podemos cobrar a todos esos ingresos que nos faltan por recuperar. En el área de adquisiciones creo que es el único área que no nos hicieron observaciones. Lo que pudieron observar es que están súper conectados el área de adquisición y abastecimiento con las otras unidades, que ellos recomiendan las compras y la forma que se puede hacer las compras, también con los plazos. Creo que esta área fue la mejor evaluada en esta auditoría, la de área de adquisición y abastecimiento. Margarita, ¿le puedo hacer una consulta? Mire, vuelvo al tema de las patentes. Eso es o sea, estamos súper claros que las personas son las que no pagan, pero hay va en lo que es el pago de la patente, pero ¿hay alguna sanción para las personas que estaban a O cargo? sea, lo que hacemos nosotros a través de inspección en tema de educación es primero notificarlo 2 veces y darle un plazo, 30 días. Ya si no cumple, se va a dar juzgado de policía local y después directamente se pide la clausura. Ya. Gracias. Ya, en el periodo auditado no teníamos una persona que se hiciera cargo de la página de Servicio de Impuestos Internos, porque todas las facturas llegan a esta página y si no la rechazamos en 8 días se da por aceptada. Entonces ahora también tenemos un funcionario que se hace cargo, que está pendiente de si el proveedor facturó pero no ha entregado los productos, hay que rechazarla de inmediato. En ese momento no lo teníamos, entonces el proveedor facturaba y teníamos el problema de que pues, después no querían entregarnos los productos o no era lo que esperábamos, pero eso se ha ido solucionando y la unidad ha cooperado mucho, entonces nos informan si ha llegado o no el producto. Hemos tratado de cumplir con la ley de que establece el pago a 30 días, porque también con la unidad hemos trabajado ese tema de si adquieren un producto, ellos mismos también tienen que hacerse cargo de recibirlo, de la recepción conforme y de mandar a pago la factura. En ese momento teníamos un procedimiento de pago a proveedores, que se hizo en 2019 como meta PMG, pero ahora el área de contabilidad lo actualizó para también incorporar las nuevas leyes que han salido de pago a proveedores. Con respecto a los decretos de pago, nosotros tenemos mucho papel, entonces ellos nos recomendaban porque hay otros sistemas en otros municipios que no son con papel, son con firma electrónica. Entonces el sistema de INSICO nuevo que nosotros contratamos ahora sí viene con el
con el sistema de firma electrónica para no tener que imprimirlo y no tener que ir preguntando a la unidad dónde está el documento, sino que nos da una alerta, ya, este documento está en control, está en administración, está en secretaría, y ahí lo vamos a buscar. Y también da la alerta de una factura que ya está por vencer. Entonces, oye, esta factura... ahora nosotros tenemos 5 bodegas con documentos. Tenemos 2 abajo en operaciones, 3 acá y hay 2 personas que están escaneando los documentos, los más antiguos, para poder pedir a la Contraloría destruirlos, porque después ya no vamos a tener más bodegas para meter más documentos. Y van escaneando lo actualizado para no ir a las bodegas a buscarlo, sino que están ahí en el sistema. Con respecto a la rendición de fondos, sobre todo la que se hace por el tema de entrega de subvenciones a las organizaciones comunitarias, es responsabilidad de finanzas tener la rendición en diciembre de cada año, pero generalmente las organizaciones rinden cuando van a pedir otra subvención al otro año. Entonces tenemos muchas rendiciones pendientes, porque si no piden la subvención, ahí no se preocupan tampoco de darnos la rendición. Y muchas veces estamos atrasados porque piden la subvención sin haber tenido la rendición, entonces cuando van a rendir nos encontramos con que no ocuparon bien los recursos. Entonces eso también Dideco sacó un manual de rendiciones y se espera que este año sí las organizaciones rindan en la fecha que corresponde. ¿Y no se puede armar alguna sanción referente a eso? A lo mejor, por ejemplo, el 25% de lo que están solicitando. O sea, tendríamos que dejarlo en el manual, pero... Claro. Pero porque así obligamos a la gente que pueda cuadrar antes de final de año. rendir a fin de año. Sí, lo que vamos a hacer ahora es notificarlo. Al igual que el cobranza de renta, notificar a las organizaciones para que se acostumbren a que en diciembre tienen que rendir. Claro. Y no cuando pidan otra subvención. También observaron que nuestra página no tiene toda la información actualizada. Por ejemplo, hay ordenanzas que están obsoletas, que las nuevas no están publicadas, entonces tiende a la confusión. También se licitó el tema de la página web. Así que se espera que ahora con el traspaso de información solamente se traspase o se ingrese la información actualizada en los links de la página. ¿Sí? Sí, claro que sí. Ya, siempre nos llegan mensajes de presunta mora previsional. ¿Ya? Esto sucede porque antes había una costumbre de pasar las personas que estaban en contrato a Código del Trabajo durante el verano. Como no les daban finiquito, no se terminaba la relación laboral del Código del Trabajo. Entonces quedaba... las instituciones no podían saber que ya terminó la relación laboral de ese sistema, el Código del Trabajo. Entonces, tenemos deuda presunta desde 2014 y los chicos de remuneraciones están aclarando una a una. Van como en el año 2018 por ahí, para evitar que el municipio... o sea, ahora en este momento sale como una mora presunta, pero la idea es eliminarla. Pero solamente son aclaraciones, no es que tengamos que pagar cotizaciones atrasadas, porque nosotros tenemos las cotizaciones al día. ¿Y eso se hace? ¿Hay que pedirle a las personas que trabajaron antes que le firmen un...? No, se está aclarando. Ah, ya. Por ejemplo, esta persona, ¿por qué motivo fue que quedó inconcluso? No, porque no le dimos finiquito, o el motivo que sea. Sí. O no vino a cobrar el finiquito. No sé. Pero tendrían que firmar ellos para terminar el finiquito. No, solamente la plataforma pide aclararlo, pide aclarar el motivo y ahí lo elimina. Pero es 1 a 1 y son muchos años, entonces también es un poco engorroso eso. Sí. ¿Ah? Ya, con respecto a la farmacia comunitaria, Mariela, la contraauditora que vino, estuvo trabajando en la farmacia, estuvo viendo cómo funcionaba y la verdad es que ella nos recomienda que, o sea, y lo que dice la ley es que la farmacia comunitaria, como es de salud, sea 100% de salud, no que los ingresos los reciba el municipio y que después nosotros tengamos que traspasarlo, porque hay 2 funcionarios que son del Departamento de Salud, pero el cajero, la cajera es municipal.
Entonces lo que ellos nos recomiendan es que todo ese costo se traspase al Departamento de Salud y ellos lo manejen los ingresos y todos los costos asociados. Sí, eso no lo hemos conversado, ese es un tema que está ahí, en realidad no lo hemos conversado con el alcalde. Ay, espera. Y también observaron que algo que teníamos pendiente, porque lo habíamos visto con Nadia del Servicio de Puesto Interno, que cuando estaba ella, nosotros trabajamos a la par con ella, ahora entiendo que ya se fue a San Fernando. Así que lo que pasa es que nosotros damos un comprobante de ingreso cuando compran un comprobante de pago, pero lo que deberíamos hacer es dar la boleta y no pagar impuestos, pero sí informar toda la venta que tuvimos y todas las facturas. Entonces ahí va a ser el mismo valor y no tenemos que pagar impuestos. Pero nos queda eso, comprar la maquinita para que no demos el ingreso al papelito azul, sino que eso sea una boleta. Para que, pero de todas formas no vamos a pagar impuestos porque nosotros no recibimos ganancia por el tema de la venta de los medicamentos. Ya, pero sí declararlo tributariamente. No estamos haciendo la declaración tributaria. No. Sí, por eso estamos incurriendo en una falta, aunque no tengamos que pagar los impuestos porque se van a netear con el valor de la venta y de las facturas, sí tenemos que declararlo. ¿Y eso ustedes lo habían hablado con la jefa de...? Sí, ya no está. No, pero de todas formas tenemos que hacerlo, independiente de quién esté o no esté. Sí. O sea, ellos están en conocimiento de que no estamos haciendo eso. O sea, no nos va a llegar una sanción porque ellos están en conocimiento, pero sí tenemos que empezar a declarar los impuestos. Sí. Ya, en tesorería nos recomendaron arqueo de caja más frecuente y un manual de procedimiento de recaudación, que ese ya se hizo. Lo hicieron los funcionarios de tesorería. Bueno, también nos dijeron que teníamos que tener más seguridad en las cajas, porque justo cuando vino la auditora no funcionó el botón de pánico, por ejemplo, porque nunca lo usamos, entonces no sabía que no funcionaba, ahora se arregló. También tenemos que cambiar los vidrios, que tienen que ser blindados. Y también nos dijeron que el tesorero no debería actuar como cajero, pero son poco, para la demanda son pocos funcionarios, entonces sí o sí en algún momento tiene que reemplazar a los cajeros. En general, lo que nos recomienda la auditora es, aparte de hacer un presupuesto más real, tener manuales de procedimiento para cada actividad. Y eso el año pasado el alcalde nos instruyó que lo hiciéramos. La mayoría fue como un metas PMG. Y ahí se empezaron a crear nuevos manuales. Por ejemplo, el de las licencias. Inspección está actualizando la ordenanza de cobros. Control hizo el manual para las patentes y el de fondo a terceros. Dideco actualizó el de subvenciones y el de las rendiciones. Contabilidad actualizó el tema del pago a proveedores. O sea, todas las áreas están haciendo los manuales de procedimiento que la auditoría nos recomienda. Con respecto a los informes, están disponibles, está todo el análisis ya más con números. Los informes financieros que se presentan en los informes de la auditoría son los mismos que se presentan mensualmente a la Contraloría o trimestralmente a la Subdere y trimestralmente al Consejo a través de la unidad de control. Son los mismos informes. Entonces, eso, no sé qué más. ¿Alguna pregunta? Mario. Margarita, el tema del cheque de los 47 millones de pesos, el famoso cheque, ahí no se reflejó en la auditoría. Está así. Lo que pasa es que ese cheque se hizo con una cuenta que se va traspasando a cada año, que es una cuenta que se llama detrimento al patrimonio y se va actualizando cada año. Entonces están los informes financieros. Siempre aparece, siempre ha ido apareciendo. Y alcanzamos a rozar el tema de tránsito también, que hay un problema judicial ahí, ¿o no? También con el tema de recursos de movimiento de plata. Sí, se entrevistó con la directora de tránsito y el director de tránsito también presentó los antecedentes, pero
Más allá de decirle que no existía un manual de procedimiento y el informe no era a tránsito, eran los informes. Entonces, no se puede detectar cuánto fue el detrimento, porque no se ha hecho ese análisis. Acuérdense que ustedes tenían también solicitado una nueva auditoría para tránsito, pero ese trabajo entiendo que lo está haciendo la señora Elizabeth con sus funcionarios. Y ahí debiera reflejarse entonces Sí, la pérdida pérdida. y todo lo que se manejó en el tema del Sí. fraude, digamos. Sí, por porque decirlo de alguna manera. está judicializado, entonces eso ahí se debería reflejar. Ya. Y lo que le importa a la gente, ¿acá hay alguna pérdida de recursos, algún problema de...? No hay déficit ni Ya. tampoco malversación de fondos. En ninguna parte se refleja ese tema. O sea, lo que tenemos que es ordenar los procesos, quizás, Ordenar los procesos. modernizarnos un poco más, tener quizás hasta más personal por lo que se ve ahí, y más seguridad. Tener manuales de procedimiento con procesos más, o sea, con un sistema más tecnológico, que esperamos que con eso se solucione con el nuevo sistema. Y claro, tener un mayor ordenamiento de los procesos. Sí. Ok, gracias. ¿Estaríamos, parece? Sí, para pasar a... Sí, gracias. Gracias, Margarita. Muchas gracias. Buenos días. Lo que voy a presentar hoy día es el tema enmiendas. Ya, voy a hacer un recordatorio. El 18 de julio pasado en Consejo Municipal se aprobó la primera enmienda al Plan Regular Comunal en el sector centro. Ya, posterior a ello se publicó en el Diario Oficial en el recordatorio que las enmiendas es un proceso abreviado de modificaciones al Plan Regular Comunal. Ya la CRM de Vivienda no necesita pronunciarse al respecto, solamente se pronuncia la comunidad a través de las audiencias públicas y las consultas ciudadanas, y se pronuncia el Consejo Municipal. Habiendo aprobado el Consejo Municipal, por ley nosotros podemos promulgar esto en el Diario Oficial. Nosotros promulgamos la enmienda en el Diario Oficial el 4 de septiembre. Ya, sin embargo, posterior a ello, claramente este instrumento nuevo se tiene que difundir de manera interna para su correcta aplicación, principalmente desde la Dirección de Obras. Ya en ese traspaso de información que hicimos, que son la ordenanza, los planos y la memoria, con el personal de la Dirección de Obras nos dimos cuenta de algunos errores que habían, ya de digitación básicamente míos. Ya yo hago ese traspaso y bueno, a veces uno se apura, ¿cierto? Bueno, fue un error humano, digamos, por lo tanto lo que yo les voy a presentar son esas correcciones a la planimetría, ya que es necesario que ustedes las conozcan, porque a partir de ello se tienen que volver a plotear y por lo tanto volver a firmar por parte de, quien habla, el director de obras, que es quien aplica, la señora Fanny, que es la ministra de Fe, y el señor alcalde. Ya, entonces, en la primera hojita que yo les acabo de entregar aparece un resumen de qué es lo que se modifica en cada plano, ya, y lo voy a ir acompañando con imágenes, ¿ya? Entonces, como dicen en la hojita que tienen en sus manos, en el plano CR223, en el fondo, justamente yo no lo tengo, pero se rectifican los puntos. El frente mínimo 12 metros se reemplaza por derogado, porque hay unas DDU que ya derogaron los frentes mínimos en todas las ordenanzas municipales. Entonces, yo repliqué un error en el fondo que todavía tiene la ordenanza. Entonces, para que quede el plano impecable y para que quede de acuerdo también a lo que aprobaron ustedes, debe decir derogado. Ya, y se me volvió a pegar ahí, pero en el fondo ahí frente mínimo debiera ser derogado, ya tal como aparece en su lámina. No, ya, No M, no como M. No como dice ahí, no como dice en frente mínimo, porque ya esta condición de frente mínimo ya no existe en ninguna ordenanza municipal, ya no se exige un frente mínimo. Ya en ninguna zona, en ningún plan regulador comunal de Chile, ya no existe esa condición de frente mínimo. Pero nuestra ordenanza, como está antigua, claro, la derogó
se derogó, digamos, salió una DDU, un pronunciamiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto a esa condición de todas las ordenanzas, de derogar los frentes mínimos. Pero como todavía nosotros no tenemos un instrumento actualizado posterior a esas DDU, yo repliqué el dato, digamos, Claro. ¿ya? No sé si me entienden. Y para explicar un poco qué significaría frente mínimo. Por ejemplo, tenemos un predio de 20 de fondo y de 10 de ancho, ¿ya? Antiguamente las ordenanzas decían los predios, por ejemplo, no pueden ser menos de 8 metros o no pueden tener menos de 10 metros. Hoy día los predios pueden tener un ancho mínimo y no está regulado, pueden tener hasta 3 metros incluso. O sea, mal derogado a mi criterio, porque en el fondo se dan situaciones súper absurdas como esas. Por ejemplo, no sé si conocen algunos como condominios que salen como una entradita de 2 metros y tienen como unas peinetas para atrás. No sé si se han dado cuenta. Sí. Bueno, eso es producto de la derogación de un frente mínimo, ya que en el fondo mínimamente te puedes enfrentar a la calle con tantos metros, ¿ya? Esa condición urbana se derogó mediante una DDU, que son instrucciones del Ministerio de Vivienda. Entonces yo malamente repliqué el dato nomás que estaba en la ordenanza y después me dijeron en la DOM, oye, no existe frente mínimo ya, o sea, no se considera la condición urbana de frente mínimo. ¿Me explico? Sí. Ya, entonces como en el fondo para tener el instrumento impecable para que la dirección de obra pueda aplicarlo sin ninguna objeción, digamos, ¿ya? Esa sería en el fondo lo que se modifica en la lámina PRC 0223, ¿ya? Por lo tanto, bueno, frente mínimo no queda frente mínimo. Lo mismo se me sigue pasando. No debería existir esa fila, digamos, de frente mínimo, ¿ya? Ya, bueno, lo que acá hay una situación con este encuadre que es del sector de Pura Vida, de que, bueno, aparte de ajustar la normativa que aparece, que es respecto en el plano PRC 04, sector Pura Vida, encuadro denominado Enmienda. densidad de enmienda, donde dice densidad 52 habitantes por hectárea, se reemplaza por 40 habitantes por hectárea, ¿ya? Porque no cambia la condición de densidad, ya yo la cambié erróneamente en el plano, entonces para que coincida con lo que se aprobó, se mantiene la condición de densidad, porque se entiende que este es un proyecto educacional, no es habitacional. En el plano de imágenes de la situación propuesta se precisa el polígono. Ya yo acá erré en la definición del polígono, porque esto no se ajusta a los límites de propiedad del sector de Pura Vida. Debiera ser este polígono, ¿ya? Y debiera quedar de esta forma la ordenanza, sin el frente mínimo nuevamente. Sí. Ya se vuelve a determinar el polígono. Ya hoy día no es necesario aprobarlo. Si tienen dudas, yo puedo complementar la información, ¿ya? Pero claramente aquí hay una redefinición del polígono y que tiene que ver justamente con la propiedad del sector de Pura Vida y en el fondo para que la enmienda les sirva, ya, y lo pueda aplicar en su proyecto educativo. Gabriela, Dígame. hay un pasaje ahí. Ahí, donde dice a 5 abajo. Por ahí. Hay un pasaje. El Cerro La Luz. Sí. El tema es el tema del mantenimiento para la obtención de agua. Ahí aparece como público o como digamos, ahí donde tú estás, de hecho hay como una rotonda al final. ¿Acá? ¿Sí? Estos pasajes son privados, ya, bueno, yo no sé bien, bueno, no está decretado en el plan regular comunal todas estas aperturas de pasaje. Habría que ver bien el plano de loteo, si fue una cesión, si se efectuó la cesión, porque si es condominio, probablemente es privado. Si está cerrado ahí, No, está abierto. ¿está abierto? Entonces, si está abierto, probablemente es un bien nacional de uso público, pero habría que cotejar esa información con obras. ¿Cómo se hace para que
para que sea un bien nacional de uso público. Si es condominio, si es un bien común, ya, si forma parte de los copropietarios del condominio, lo que tienen que hacer ellos es hacer un plano de loteo, ya, es definir cuál va a ser el camino que van a ceder al municipio, ya. El municipio también tiene que recibirlo, obviamente, tiene que haber una voluntad de ambas partes. Habiendo identificado ese lote, camino, mediante una topografía, se inscribe en el conservador de bienes raíces mediante escritura pública a nombre del municipio. Y el municipio recibe ese bien y se declara como bien nacional de uso público. Está todo hecho, pero faltaría solamente en lo último. La inscripción... Que está todo loteado, cada propiedad tiene su rol propio. Ujú. Y los mismos propietarios, ellos dicen que es una calle pública, pero Si está determinado con un plano, exactamente, y si obviamente existe voluntad del municipio, porque la calle nos tiene que servir a nosotros como al menos una vía local, ¿cierto? Que es de 11 metros, ¿ya? O sea, al menos, porque al ser un bien nacional de uso público, el municipio está obligado a mantenerlo, está obligado en todo aspecto, área verde, que pase el camión de la basura, entonces igual es una inversión municipal, finalmente, cuando uno recibe un lote de camino, entonces hay tanta necesidad de bien nacional de uso público que hay que un poco priorizar, ¿cierto? Pero eso lo estamos haciendo con jurídico también porque son trámites que nos involucran a ambas unidades. Pero habría que verlo en el caso específico, ¿ya? Sobre todo conocer bien el perfil de esa calle. Ujú. Pero bueno, en el contexto de la enmienda no tendría mucho que ver, porque la enmienda en el fondo ajusta condiciones súper acotadas del plan regular comunal. Bueno, el sector, este plano, sería lo que les acabo de comentar, redefinir el límite al cual se le aplica, porque en el fondo nosotros definimos una subzona. Disculpen, si es A5, nosotros definimos una subzona que se llama 5 pura vida, ya donde se le aplica la enmienda. Ya, entonces, bueno, la idea es que se ajuste obviamente a la propiedad y a lo que se quiere lograr y que no quedemos cortos con la enmienda. Voy a la siguiente. Aquí nos pasa algo súper parecido. Esta es la imagen que se aprobó en el Consejo del 18 de julio. ¿Ya? Esta forma parte de una de las observaciones que recibimos en el proceso de enmienda de la señora Jimena Díaz. ¿Ya? Bueno, yo obviamente cuando recibo observaciones también atiendo a gente y es como una asesoría urbana a la que se le presta y se consideran o no algunas pues, situaciones específicas. Entonces, lo que pasó acá fue que ella me dijo, pucha, yo pensé que cuando hablábamos del límite del polígono de Agustín Ros, pensé que se iban a reflejar en ambos frentes, ¿cierto? Pero en realidad lo que ella me había ingresado era hasta ahí nomás. Pues entonces yo la verdad que también en un error humano de desconocer esa conversación, esa asesoría que tuve con ella, yo dejé el polígono hasta Agustín Ros, no lo reflejé a los dos frentes. Entonces ella me apela, me dice, pucha, yo no me di cuenta tampoco porque ella estuvo presente en las audiencias, hubo una etapa de consulta pública y no lo hizo, entonces me apeló después de que ya estaba publicado en el Diario Oficial y yo dije, bueno, realmente así fue la conversación, lo único que nos queda es replantear el polígono, no pasar por el proceso de consulta pública, pero sí pasarlo nuevamente por los concejales para que definan ya la pertinencia de ampliar el polígono hacia el frente, ya con las mismas condiciones de A2 sub C, que bueno, aquí también se define una subzona A2 subcentro en que se cambian estas condiciones urbanas, ¿cierto? Se aumentan en un 30% las primeras 3 condiciones urbanas y se reduce el antejardín mínimo de 3 a sin antejardín. Ya todo obviamente con potenciar el uso comercial de la puntilla. Ya este es el segundo caso similar. Y creo que eso sería... bueno, eso sería respecto a la enmienda que ya está publicada. Ya las rectificaciones que, bueno, que están
en sus manos, ¿cierto? Que bueno, lo más sencillo son las rectificaciones como de digitación, ¿cierto? Que ahí son errores, pero lo que nos importaba, porque yo también se lo planteé al director de obra, me dijo que es importante que se lo planteara al Consejo Municipal, era la rectificación de estos deslindes, ¿cierto? Hasta donde el alcance de cada enmienda. Así que bueno, lo dejo a su análisis. Ya, si necesitan mayores antecedentes, estoy disponible, ya lo que necesitan. Bueno, esta es la segunda patita del tema enmiendas. Durante el proceso de observaciones de la enmienda anterior, surge esta observación, esta sugerencia por parte de la Junta de Vecinos del sector de Infiernillo, que en el fondo, ¿por qué no replicamos todo lo que estaba ocurriendo en el sector centro hacia el sector de Infiernillo? Ya en su momento lo que le respondimos fue que, bueno, se escapaba del alcance de la presente enmienda, ya, y por lo tanto lo íbamos a considerar en un próximo procedimiento, como partiendo, digamos, que lo primero que se hace es haciendo las consultas a ustedes. O sea, ¿qué les parece a ustedes replicar la aplicación del artículo 2113 de las enmiendas al sector de Infiernillo, considerando que en el fondo, como son aumentos bastante controlados de algunas condiciones urbanas, tienden a resolver una problemática de no regularización del uso más que a promover o atomizar el uso comercial, ¿ya? Lo que hablábamos con el Hugo también era que, bueno, a partir de este polígono quizás podríamos establecer no toda la zona, sino que quizás aplicar la enmienda solamente en las vías principales, ya en torno a la calle Comercio, Evaristo Merino, Agustín Ross, Costanera y Los Aromos, ya para poder dar ciertos matices dentro de esta zona de Infiernillo para aplicar la enmienda. Ya, bueno, también se lo dejo como a su análisis. Ya, y esta es otra solicitud de enmienda que surge desde Alcaldía y desde la Dirección de Obras, que tiene que ver con la estación de bomberos que se terminó de construir hace poco en la Villa Mar Azul, ya en un espacio de equipamiento. Ya, ellos, bueno, necesitaban de manera urgente construir esa estación de bomberos porque tengo entendido que se habían adjudicado el carro de bomberos y tenían que guardarlo en algún lugar que fuera de propiedad de ellos. Ya, entonces tuvieron que construir esto y paralelamente tramitaron el permiso de edificación. Durante el proceso se dieron cuenta que el uso de suelo de la zona no permitía equipamiento de la clase seguridad, como nos aclaró el director de obras. Solamente permite equipamiento a escala menor de salud, educación, comercio, servicio, esparcimiento, deporte y cultura. Entonces, se solicita una modificación del uso de suelo para incorporar el equipamiento de seguridad que permita destrabar esta situación puntual. Eso sería. Entonces, serían, en resumen, tres situaciones de enmienda. Una es rectificar la que ya publicamos con esos alcances menores de las planimetrías. Ya, la segunda sería, bueno, definir o no si vamos a dar inicio a una nueva enmienda en el sector de Infiernillo aplicando los mismos criterios de la que se aprobó recién. Y en tercer punto, también ver si es efectivo de darle también paso a esta enmienda, que es para factibilizar finalmente un proyecto que ya está hecho y que en el fondo es para el beneficio de la comunidad. Perdón, no, la segunda sería Infiernillo. Las primeras, o sea, yo la primera la englobé como dentro de varias que serían rectificación de la enmienda 1. Y ahí está el sector Pura Vida y el sector de la Puntilla, que es rectificar los polígonos. Ya, y otro plano que es rectificar algunos como temas de digitación, ya que están expuestos ahí en la página 1. Eso. ¿Alguna consulta? Tengo una consulta, pero en otro... No, en el mismo tema, pero en la actividad de la terraza. ¿El Fernillo? ¿O la Puntilla? No, la terraza. Donde están los botes. Ah, no sé cuál. Ah, esa.
Esa es al lado de la Plaza Prat. Ah, la que está... esa. Tía, Bueno, todos entendemos dónde está la caleta. Dónde está el bote, y la caleta. Más para allá, más para allá. Está considerada en la enmienda, pero no tenía rectificación. Mire, Dígame. hay un problema acá con la caleta de pescadores, porque pero legalmente espere el micrófono para que suene bonito. mire, lo que pasa ahí en el sector de las terrazas, donde está la caleta de pescadores, donde están los botes, hay un problema grave y yo he conversado con los dirigentes del sindicato. Ellos están bastante complicados con eso porque no pueden avanzar porque están a la de Dios nomás en ese sector. Entonces ellos tienen un problema con monumentos nacionales por el hecho de que la zona está declarada como Zona típica. una zona protegida. Sí. Los complica a ellos porque no, si bien es cierto, técnicamente es la caleta de pescadores, ahí ellos están instalados, pero legalmente no corresponde. Y lo que yo le quería preguntar es cómo a través del plan regulador se puede hacer algo que abra una puerta, una ventana para que ellos puedan avanzar en esto. Hay una reunión pendiente que la estamos programando con Monumentos Nacional. En Santiago, Rancagua, no tengo idea dónde es, pero vamos a llegar allá. Para también ver el tema de cómo ellos pueden solucionar este problema. Increíblemente, desde allá, ellos tienen que decidir si los pescadores ellos pueden tener una caleta como corresponde en ese lugar. Entonces, vuelvo a reiterar, la pregunta mía es cómo nosotros, a través de este mecanismo y de esta herramienta que es el plan regulador, también podemos colaborar para ir ya facilitándole el camino a seguir a ellos. Sí. Claro, lo que pasa es que cuando se trata de zona típica, justamente depende directamente del Consejo de Monumentos. Ya nosotros no podemos modificar, a no ser que sea, no sé, mediante algún estudio fundado. Yo creo que habría que partir por... Bueno, yo cuando hacemos modificaciones se convoca al Consejo de Monumentos para que se pronuncie al respecto. Podríamos hacerle una carta formal y hacérsela llegar a... Si es que puedo colaborar, digamos, al procedimiento. Pero ahí tendría... Sí, tendría que tener como el problema como más definido, digamos. Porque, bueno, se sabe que no pueden postular a proyectos o tener como... Es que, como le digo, ellos están instalados, pero legalmente no corresponde. ¿No? Y lo que ellos querrían es como una especie ellos quieren hacer el trámite legal como que para poder tener sus instalaciones, para poder postular a proyectos, para avanzar de la caleta donde están los botes, no de la caleta de allá, porque la de allá está bien. No, es que ahí hay otro problema de fondo. Sí, es que ahí el tema es con la Dirección de Obras Portuarias. Nosotros lo vimos en su momento con el director, que era Christian Bunderlich, y el problema tiene que ver, más allá de la zona típica, con una legislación que es propia de la DOP, que decreta que no pueden haber, decreta una distancia mínima entre caleta y caleta. Y lo que se vio en su momento, que es un proyecto que era interesante, era plantear la posibilidad de construir esta segunda caleta, pero bajo la figura de que fuera una sola, entonces buscar cómo unirlas y que se manejaran quizás, porque dos sindicatos pueden estar en una sola caleta. Entonces se buscó esa figura en su momento, pero sí, me parece que sería quizás interesante poder verlo, porque claro, esa caleta de la que estamos hablando está informal precisamente por esa ley o por esa restricción jurídica de la Dirección de Obras Portuarias. Sí. ¿Y en manos de quién habrá quedado como para poder hacer el enlace? Yo no sé si todavía será Christian Bunderlich el director, ya lo cambiaron. Bueno, hay que hablar con la persona que está en la cabeza de Dirección de Obras Portuarias.
Pero del municipio, ¿quién estaba llevando esa gestión? Ah, no sé, nosotros lo vimos desde lo que en su momento era la gobernación de Cardenal Caro. Sí, Bueno. estaba a cargo de los marinos también, tema. Que fueron notificados también ahí en el... Habría que recabar alguna información, si es que me pueden hacer llegar como más información para poder ayudarlos. Gabriela. Estaba contactando con el presidente del sindicato Las Terrazas, que en este caso es Rodrigo Valenzuela. Me pueden convocar una reunión. Y también con sus compañeros, con los pescadores. Y más allá del tema legislativo, como te digo, del tema formal que en este caso complica, nosotros estamos frente a una realidad. Si bien es cierto, claro, la caleta legal es la que tiene sus instalaciones, que en el fondo ellos en su mayoría se dedican a producir y a vender un producto. Pero gente que trabaja en bote son, no sé, muy pocos y es temporal. Pero los que se dedican a diario a esta actividad, ellos están instalados en el sector de Las Terrazas y están en tierra de nadie. Entonces, hay que buscar alguna fórmula de poder solucionarle el problema a ellos. Y si esta es una de las herramientas que ellos necesitan, lo que yo digo es que aprovecharla para dar comienzo a una solución. De que hay que ir a golpear puertas afuera, eso hay que hacerlo. Don Sí. señor Cornejo, tengo que pedir autorización. No sé si Gabriela tiene más temas referentes a este, porque estamos dentro de la hora de las 2 horas que nos corresponden, y también el colega José Luis había pedido autorización desde antes para poder viajar y salir también. No sé si a lo mejor si hay algo más, algún detalle que a lo mejor que lo hacemos fuera de consejo. No, ¿Sí? no, ¿Por qué no? de mi parte no. ¿A qué? No, pues la votación no sé si la hacemos ahora o Como ustedes gusten. A mí, la verdad es que como esta enmienda, la primera ya está publicada y en el fondo son correcciones que va a facilitar la labor interna de la dirección de obras. Ya, la votación sería esa. ¿Qué más? Sí. Se lo pasé el documento a la señora Fanny. Sí. Eso es. En el fondo, señora Fanny, lo que está exactamente. En el plano PRC 0223, ¿cierto? Enmienda zona 2, encuadro denominado ordenanza zona 2 sub C, donde dice frente mínimo 12 metros se reemplaza por frente mínimo derogado. Encierro 600% de transparencia, 2 altura máxima se reemplaza por 60%, 2 metros de altura máxima. Sí. Donde dice tamaño predial mínimo 600 metros se reemplaza por 300 metros cuadrados. En plano PRC 0423, enmienda sector pura vida, encuadro denominado enmienda 2113 de la UC, ordenanza zona 5 sub PB, donde dice densidad 52 habitantes por hectárea, se reemplaza por 40. En plano e imágenes de situación propuesta se precisa el polígono que les acabo de mostrar, ya en relación a los límites reales de la aplicación de la enmienda. En plano PRC 0523, enmienda zona 2, encuadro denominado ordenanza, zona 2 sub C, donde dice frente mínimo 12 se reemplaza por derogado, donde dice cierro 600% de transparencia, 2 altura máxima, se reemplaza por 60%, 2 metros de altura máxima, donde dice tamaño predial mínimo 600 metros cuadrados, se reemplaza por 300 metros, y en plano imágenes de situación propuesta se precisa el polígono A2 sub C por las razones que ya les comenté. Esto, señora Fanny, lo tiene que ver, va a ir como en el memo para sacar las firmas de los planos de quien corresponde. Ya, y bueno, y de lo que dice don Héctor, ahí le pedirían quizás que me convoquen a una reunión, precisar más como la información. Ya, entonces Procedemos llevamos a a votar, yo votación. Don Héctor. Aquí. Referente a lo que Sí, recién... con todo lo que ya ella nos explicó, Sí. que encuentro excelente su trabajo. Muchas gracias. Sí, Aprueba. yo Sofía. Vamos No. por parte, vamos por parte. Sí, vamos por parte. Sofía. Apruebo también todo lo indicado. Mario.
También apruebo lo que ya se explicó. Gracias, don Mario. Don Mario. Apruebo. Yo también apruebo. Muchas gracias. Bueno, quedaron los otros dos temas, ¿cierto? De ampliar la enmienda al sector Infiernillo y de ampliar la enmienda al sector de bomberos. No sé si quieren votar también o prefieren mayores antecedentes. En el fondo se votaría por el inicio de un procedimiento, no es nada determinante. Sí. ¿Ya? Don Mario. Apruebo. Sofía. Apruebo. Toria? Apruebo. Apruebo también. Apruebo también. Yo también apruebo. Muchas gracias, concejales. Entonces, siendo las 11:36, en nombre de la comuna, le damos término a este Consejo Municipal. Muchas gracias, Gabriel.